Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Bueno, mi nombre es Andrea Heinz, estamos en el Centro Climático de Copenhague del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hoy vamos a tener este webinar relacionado con los instrumentos financieros para promover la eficiencia energética, así que bueno, les damos a todos la bienvenida. Les voy a contar para arrancar que vamos a tener, de qué se trata nuestro centro para aquellos que no lo conocen. Desde el Centro Climático de Copenhague, que somos parte de la División de Cambio Climático de UNEP, trabajamos en distintas áreas prioritarias, lo que tiene que ver con planeamiento y políticas climáticas, en lo vinculado a desarrollo de modelos de negocios, financiamiento e implementación, y aquello vinculado con todo los temas de transparencia. En particular, damos soporte a todos temas de eficiencia energética, alojamos el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y apoyamos sobre todo a países en desarrollo y a ciudades en temas y programas de eficiencia energética vinculados con la generación y fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de modelos público-privados, de modelos de financiamiento. Trabajamos para replicar y compartir casos de éxito y, como les decía, lo que tiene que ver con difusión y comunicación también es parte de nuestras tareas y de nuestras actividades. Ahí pueden ver algunas de las herramientas, de las actividades, de los manuales que están publicados en nuestra página web, que por otro lado los invito a visitarlo. Y bueno, este webinar es parte de esas actividades de compartir experiencias y casos de éxito. Como todos ustedes saben, el tema de la eficiencia energética tiene muchísimas barreras para poder realmente aprovechar el potencial que la eficiencia energética nos ofrece. Una de las principales barreras con la que nos enfrentamos, especialmente en los países en desarrollo y en las economías emergentes, tienen que ver con los incentivos y los instrumentos de financiamiento. Y a eso vamos a dedicarnos durante el webinar de hoy, a conocer casos de éxito de distintos instrumentos, distintos tipos. Además, tenemos un panel bien nutrido y bien variado en cuanto a instrumentos de promoción y financiamiento de eficiencia energética. Dentro del centro climático apoyamos a la red global, Global ESCO, donde, bueno, hoy vamos a tener a uno de los miembros de la red en nuestro panel. La red Global ESCO justamente apoya el desarrollo de las ESCO en los distintos países, y como ustedes también conocen, las ESCO son un instrumento de financiamiento de la eficiencia energética, del cual también vamos a tener hoy un representante en el panel que nos va a contar un poco la experiencia, en particular en Chile. Le dejo acá los distintos canales donde pueden encontrar más información del centro, donde pueden acceder a las herramientas y al material que les comentaba hace un momentito. También en los próximos días ahí va a quedar grabado este webinar, así que aquellos que no lo puedan ver completo, lo quieran recomendar, o alguno que se haya inscrito y no se pudo sumar, también va a poder acceder dentro de la biblioteca del centro. Como les decía, tenemos hoy un panel súper interesante y muy variado. El orden es en orden alfabético de los países. Vamos a tener en primer lugar a Juan Andrés Méndez, que es secretario general de ANESCO Chile. Luego vamos a compartir las experiencias de Colombia a través de Olga Victoria González González, que asesora la Subdirección de Demanda de la UME, que es la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia. Seguida va a estar Eduardo Ávila García, que es el gerente de programas para el sector doméstico del Fideicomiso para Ahorro de Energía, el FIDE, de México. También México, un gran ejemplo de, bueno, todos los países, los 4 países, debo decir, que están representados, son un gran ejemplo de eficiencia energética para la región. Y Jorge Peña, que es coordinador operativo del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Como verán, tenemos una buena representación, 4 speakers,
mucha información y experiencias y casos de éxito para compartir. El desafío más grande es que todo esto lo tenemos que hacer durante 1 hora y cuarto, hora y media que va a durar el webinar. Los invito, a medida que van ocurriendo las presentaciones, aquellos que tengan preguntas, hay un icono dedicado para dejar cada uno sus preguntas, pueden especificar, si es general, la dejan en general, si es dedicada a algún speaker en particular, por favor aclárenlo, y al final de las 4 presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que, bueno, también entendemos que es parte de este intercambio y que ojalá lo puedan aprovechar dejando las preguntas a lo largo de las presentaciones. Bueno, sin mucho más, voy a invitar a nuestro primer speaker, Andrés, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, o buenas tardes, de acuerdo a la ubicación geográfica donde se encuentren. Quisiera partir por agradecer esta oportunidad que aquí nos da este webinar de poder compartir un tema que es realmente bien contingente hoy día para poder ver de que alguna manera se impulsa la ESCO y contar un poco la experiencia de lo que es la ANESCO en Chile. Bueno, Juan Andrés Méndez, mi nombre, secretario general, y hoy día la ANESCO es una asociación que nació el año 2007, que hoy día está constituida por más de 25 socios, que esto es el corazón de la ANESCO, y sin mucho temor me atrevería a decir que hoy día es la única asociación en Chile en un foco energético que está destinada principalmente al usuario que usa la energía, como decimos en Chile, al que paga la energía, y por eso estamos en contacto con la primera línea en lo que es el ámbito del uso energético, y por eso quisiera partir por darle un contexto de lo que es el uso de la energía en Chile, que si uno saca todo lo que es el sector transporte, vemos que el uso final energético en Chile es un 75% térmico y un 25% eléctrico. Y aquí quise colocar una foto que, bueno, parece una ameba así con altas articulaciones, pero muestra a mano izquierda el energético primario y a mano derecha todo lo que es el uso final. Y de alguna manera vemos que hay petróleo, gas natural y carbón que Chile importa casi en un 100%, por lo tanto somos súper dependientes del mercado internacional, y tenemos otra componente importante de biomasa, que si miramos el color verde, este sigue hasta el sector donde vemos a los usuarios. Discúlpense. ¿Me están viendo la presentación? Que me apareció la cámara. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Ya voy a achicar aquí la cámara que por alguna manera me apareció. Ya, y vemos el uso final en el sector comercial residencial, que usan esta biomasa pero como leña. Por lo tanto, tenemos el triste ranking de que tenemos varias ciudades, sobre todo en la zona sur de Chile, dentro de las ciudades más contaminadas del mundo. Y lo otro que me gustaría es, si nos vamos a mano izquierda, en la parte inferior, aquí, déjenme ver, voy a colocar, aquí puse el puntero, vemos cómo las energías renovables han ido penetrando fuerte en Chile, las que llamamos energías renovables no convencionales, como la solar, eólica, por mencionar, y han ido complementando a lo que es la energía hídrica en lo que es la generación eléctrica, que esta energía hídrica, para nosotros tristemente, ha ido disminuyendo su participación, principalmente por cambio climático, sequía, pero como contraparte vemos en la penetración de las otras energías no renovables convencionales que se le ha dado harto fuerza en Chile. Y tengo aquí problemas logísticos que no me resulta avanzar. Bueno, y si vemos un poco qué ha hecho la ANESCO chilena en estos años, ha sido un fuerte promotor de romper las barreras que implica todo estos modelos ESCO, que como muchos ya saben, se financia principalmente en régimen por los ahorros, pero necesita un incentivo inicial, y ha ido rompiendo todas estas barreras en relación a la desconfianza, a que estos ahorros no son certificados, o sea, ha generado un manto de credibilidad de lo que es el modelo ESCO, lo que son los socios que implementan estos proyectos, pero también ha hecho una fuerte campaña de difusión, que se conozca este modelo ESCO, de que motivar a las empresas que entiendan que esto, como que no hay mejor energía
que la que no se usa. Por eso el foco que hay que darle es lo que es la eficiencia energética, que son proyectos súper atractivos con payback muy bajos respecto a otros potenciales proyectos, y romper la barrera del financiamiento, que aquí les voy a hacer un zoom en lo que es el financiamiento, que principalmente ha venido por las propias ESCOs, ya sea por fondos de la empresa o por sus socios. O sea, un 51%, de acuerdo a una encuesta que se hizo, proviene de fondos propios, y la banca aporta un 20%, pero esta banca indudablemente pide garantías, y muchas veces hay que colocar garantías reales como hipotecar ciertos activos, otras cosas. Por lo tanto, ha ido mermando un poco la capacidad financiera de la ESCO, y han, por suerte, surgido fondos de inversión que creen en estos modelos, creen en el beneficio y creen un poco en la rentabilidad, y también clientes que se han ido motivando con empujar esto, y sin duda también fondos públicos. Hoy día, algunos proyectos que se han implementado en el sector privado, porque la ANESCO en Chile ha juntado una agremiación de empresas que abordan múltiples nichos y modelos de negocios bien distintos, como por ejemplo mencionar, tenemos en el norte un proyecto termosolar que usa la energía del sol para poder calentar soluciones en la industria minera, particularmente en una minera que se llama Escondida, que es la minera que hoy día más cobre produce a nivel mundial. También aprovechando toda la ventaja que tiene Chile en cuanto a la radiación, se han penetrado fuertemente el tema fotovoltaico en agrícolas, en casas solares, pero también se ha visto mucho el uso de cómo ser más eficiente en los usos, llamemos residenciales, calefacción, agua sanitaria, tanto en edificios como también en el sector público, siendo más eficiente en centrales térmicas, en bombas de calor, en cogeneración en hospitales, y también un fuerte énfasis en cómo se monitorea, se controla toda esta energía, y no dejar de lado también todo lo que tiene que ver, como le mostraba, Chile es súper dependiente del petróleo que se importa, por lo tanto, el combustible, dependemos de la fluctuación del mercado. Por eso una medida como para empezar a ser más independiente es promover toda esta electromovilidad, con impulso a electrolineras y estándares de vehículos. Y también se ha promovido cómo hacer combustibles más renovables, por ejemplo, con inyección de hidrógeno a las redes de gas natural, o lo que tenemos en el sur de Chile, el proyecto de HIF, donde se están desarrollando los IGLP y combustibles, como por ejemplo para impulsar que el mercado alemán los autorice dentro de su ámbito de combustibles renovables. Y un caso bien ejemplar que desarrollamos nosotros fue en el sector público, donde a través de una asociación del Ministerio de Salud, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que dependía del Ministerio de Energía, y el sector privado, se fusionaron fondos para poder implementar medidas de eficiencia energética en edificaciones, particularmente en hospitales, clínicas del sector público, bajo un modelo de que se estableció una línea base y se generan ahorros garantizados que se verificaban con todas las penalidades en el caso que no se cumplieran, y además permitió desplazar combustibles más contaminantes como el carbón. Esto, de alguna manera, si vemos en el cuadro de más abajo, generó ciertos cambios en la línea punteada en rojo, que nos muestra el KPI del PIB de Chile versus el consumo total energético, cómo se fue desacoplando. O sea, fue estando mayor a 1, lo que implica que se desacopló de cierta manera el PIB, el crecimiento del PIB está siendo mayor que lo que es el crecimiento del consumo total de energía. Sin embargo, cuando miramos el promedio de la OCDE, estamos muy por debajo. Por lo tanto, tenemos todavía un desafío y una oportunidad inmensa de poder darle más fuerza. Y en esto, contarle un poco que si miramos el desafío de la carbono neutralidad al 2050, vemos cómo, dejando de lado lo que esperamos que nos aporte la naturaleza con los bosques, tenemos que la eficiencia energética aporta el 35%, o sea, siendo el más relevante de los 4 elementos que ahí están. Y por lo tanto, Chile el año 2021 desarrolló el plan de eficiencia energética, y el 2022 incorporó y promulgó la ley de eficiencia energética para generar en los distintos sectores todo un foco energético con etiquetado de edificios para ver la capacidad energética, impulsando fuertemente la gestión
energética en los edificios públicos y también en las industrias de mayor consumo en Chile. Estableció un estándar de industria eléctrico y una normativa del hidrógeno. Otro tema súper relevante es que el primer trimestre de este año se logró el récord en lo que es la generación eléctrica, que el 41% ya proviene de energías renovables. Esto en base a múltiples factores, pero por mencionar algunos, las licitaciones públicas se le dio harto énfasis en las energías renovables no convencionales. Se estableció un modelo de net billing para favorecer la autogeneración y también los pequeños medios de generación distribuida, dándole flexibilidad para la inyección, cosa de plantas de hasta 9 megas tuvieran la oportunidad de inyectar cuando así lo estimaran pertinente y no estar sujetos a una coordinación de un organismo central. El año 2023, el gobierno entregó más de $1.000 millones para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Este año, el foco ha estado en proyectos más bien de uso de este hidrógeno verde. Este año también en el norte se desarrolló el Instituto de Tecnologías Limpias, el ITL, para, con un fondo de casi $200 millones, promover cómo se desarrollan tecnologías limpias en la industria minera, hidrógeno, electromovilidad, uso de energía solar, tanto fotovoltaica como térmica, entre otras cosas. Por lo tanto, si miramos Chile, tenemos un desafío súper importante para lograr la carbono neutralidad y como ANESCO Chile vemos que es por el lado de la eficiencia en todo ámbito, en procesos industriales, en las edificaciones, en los hogares, en los transportes. Y aquí como ANESCO y con sus socios nosotros entregamos soluciones integrales y que complementan empresas que son reconocidas y además que vienen, entre comillas, con el sello de ANESCO, o sea, dando un tema de tranquilidad, de confianza, pero además con procesos súper transparentes, auditables, que permiten lograr que esto sea implementado de una forma bien certera y verificable, y también impulsando fuertemente el complemento de lo que es el sector público con privado. Y dentro de esto, como les comentaba, dado que nosotros estamos en contacto con el usuario final, vemos que el tema del retrofit, la innovación en los distintos ámbitos es fundamental, en edificaciones, en la industria, buscando comunidades sustentables, pero también atacando el sector del transporte. Pero esto sin duda, si queremos lograr acercarnos al desafío de aumentar la reducción de emisiones, usar mejor la energía, necesitamos acelerar la implementación de proyectos. Y esta aceleración viene fundamental dado por el lado del financiamiento, con garantías. O sea, de alguna manera, cómo logramos garantías del Estado o que los mismos sector de la banca pueda tomar como garantía los contratos que se firman como la ESCO. Y también, ¿por qué no pensar en beneficios tributarios? Por ejemplo, hoy día en Chile hay un beneficio del 35% para lo que es proyectos de I+D. ¿Por qué no pensar en este beneficio, extenderlo también a proyectos de eficiencia energética? Por último, ya para ir cumpliendo la hora, y ahí Andrea no me tire las orejas, como decimos en Chile. Hoy día el modelo ESCO en Chile, y principalmente aglutinado con las distintas empresas que forman la ANESCO en Chile, que tienen un centro en el usuario final, ya sea domiciliario, industrial, permiten integrar toda la cadena virtuosa de la implementación de estos proyectos ESCO, entregando a los usuarios ahorro económico, siendo más sustentable la disminución de emisiones y también aumentando la resiliencia operacional. Hoy día súper patente en Chile porque tenemos un alza de tarifa eléctrica brutal, incluso llegando a 30, 40%, pero también hoy día, dado las contingencias climáticas y los temporales de viento y lluvia que tuvimos, hoy día, por ejemplo, tenemos sectores de la zona central de Chile que ya llevan 8 días sin energía eléctrica. Por lo tanto, esto nos da cuenta de que el sistema energético, a través de estos proyectos ESCO, aumenta la generación distribuida, por lo tanto, hace un Chile más resiliente, aumenta la independencia energética con soluciones más renovables, más carbono neutral, y nos permite todo este desacople en lo que es el aumento de la producción y el uso de la energía. Por lo tanto, como reflexión final, la eficiencia energética vemos que es fundamental para lograr la sostenibilidad de carbono neutral, y la ANESCO es una asociación que es el motor para poder generar estos cambios, y por lo tanto seguimos ahí dentro de nuestro plan estratégico buscando cómo logramos aumentar el financiamiento para poder acelerar este plan de cumplimiento de eficiencia energética. Fui bastante rápido,
bien por encima, así que si tienen dudas, por favor, las recibo, o también ahí está nuestro contacto por si a futuro quieren generar alguna reunión, alguna instancia posterior, para que podamos discutir en más profundidad esto y tratar ahí de ser responsable con el uso del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Andrés, por tu efectivo y preciso uso del tiempo. Gracias. Buena la presentación. Obviamente, sí, seguramente todos tenemos miles de preguntas. A la audiencia los invito a hacernos llegar las preguntas a través de la plataforma, que las vamos a tratar de responder lo que el tiempo nos permita al final de la presentación, y luego también la presentación, como les decía, va a quedar junto con la grabación. Bueno, gracias, y vamos a pasar a nuestro siguiente expositor, Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de presentar en este webinar. Y bueno, entrando en materia, pues voy a platicar un poquito primero de lo que es el FIDE y cómo está conformado desde aquí, desde México. Por favor, aquí, bueno, básicamente el FIDE es un fideicomiso creado en 1990 a instancias de la Comisión Federal de Electricidad, que es la compañía eléctrica del país. Es un tipo de fideicomiso privado, con fideicomitentes privados, y bueno, que se maneja principalmente en el derecho, en el marco del derecho privado, ¿no? Sigue, por favor. Sus fideicomitentes, digamos, son las principales cámaras industriales del país, que son las que vemos ahí. Es un fideicomiso que se creó con una participación, digamos, mixta, tanto del sector público, tanto del sector privado como del sector social, que está representada en nuestro órgano de gobierno. Y es como, digamos, nosotros se concibió el fideicomiso desde un inicio como un fideicomiso que tiene como fiduciario a la banca de desarrollo, que es Nacional Financiera, y como fideicomisarios o como beneficiarios de este fideicomiso a la propia Comisión Federal de Electricidad, que es la Compañía Eléctrica Nacional, y todos los usuarios de energía eléctrica que se benefician obviamente de los programas y proyectos que aquí llevamos en el fideicomiso. La que sigue, por favor. Son nuestro comité técnico, que es nuestro órgano de gobierno, que está conformado, como pueden ver, por una gran variedad de organismos y tanto públicos como privados. Los principales grupos empresariales del país están representados ahí, también del sector social, tanto como el sector gubernamental, así como algunos invitados que se han sumado a lo largo del tiempo, justamente para tener ese organismo plural y de alguna forma que vaya dirigiendo los caminos del fideicomiso, porque es un fideicomiso que, si bien es un fideicomiso privado, realmente es un fideicomiso que sigue políticas públicas e instrumenta políticas públicas de acuerdo como lo marcan los instrumentos normativos. Estos son los marcos normativos y de planeación que tiene el propio FIDE, que son las leyes, programas y estrategias que establece el Gobierno de México. Cada uno de los gobiernos establece sus propias estrategias en materia de eficiencia energética y de transición energética. Y bueno, nosotros nos ceñimos a estas normativas y en base a esas hacemos nuestra planeación para poder coadyuvar con los objetivos del país. La que sigue, por favor. Como pueden ver, nuestros objetivos principales es justamente realizar acciones para el empleo racional de la energía eléctrica, prestar servicios de ahorro de energía a los consumidores, coadyuvar con la propia compañía eléctrica en acciones de eficiencia energética y difundir la cultura del ahorro de energía eléctrica, ¿no? Nosotros funcionamos a través de una estructura regional a lo largo de toda la República Mexicana, y pueden ver nuestras 14 delegaciones regionales y 31 oficinas de zona. Es decir, nosotros tenemos una cobertura territorial importante en el país, lo que nos permite también ser objeto de ser un organismo que puede operar políticas públicas o programas específicos a nivel nacional.
Les voy a presentar un par de nuestros proyectos, uno que lo hacemos con recursos propios, que es prácticamente el que ha llevado el FIDE desde su creación hasta la fecha. Y sus principales características, por cuestiones de tiempo, les presento estos dos, que son los principales que tenemos actualmente, digamos, las principales líneas de negocio que sigue el FIDE. Uno que son los proyectos de eficiencia energética con recursos propios y otros con financiamiento externo. Entonces, empezando por justamente los proyectos de eficiencia energética con recursos propios, bueno, estos van dirigidos prácticamente al sector productivo del país, tanto al sector industrial, de comercio, servicios y a las micro y pequeñas empresas. Y hacemos proyectos tanto para sustituir equipos ineficientes, para la optimización de procesos y también para hacer obra nueva o ampliaciones de infraestructura que requieran el sector productivo, ¿no? Básicamente la mecánica de financiamiento que llevamos a cabo en este tipo de proyectos, que son proyectos particulares y se hacen con recursos propios del FIDE, es básicamente el usuario hace una solicitud directa con el fideicomiso, entrega su documentación y realmente la parte medular de lo que es el proceso de financiamiento está tanto en el análisis de viabilidad financiera, la evaluación técnico-económica del proyecto y la firma de un contrato tripartita, ¿no? Donde tanto se compromete el cliente que está tomando el financiamiento como el implementador o digamos la empresa que va a llevar a cabo el proyecto o la implementación del proyecto en dicha empresa, como el FIDE que está financiando dicha operación, y digamos que esta es la parte que es muy similar a lo que podría ser la operación que tiene una ESCO, pero con la diferencia de que aquí nosotros somos el agente que hace, digamos, el análisis financiero, el análisis técnico-económico y hacemos la firma del contrato. Sin embargo, no llevamos a cabo la implementación del proyecto en físico, sino esto lo hace un tercero. Entonces, esta es una especie de mecanismo como si fuera una ESCO, pero con un socio externo que es el que hace la implementación del proyecto. Obviamente se hace la ejecución, hacemos la supervisión de obra, checamos que sea una obra que se ha cumplido en su totalidad y bueno, hacemos el pago directamente al proveedor que hace justamente la instalación de los equipos o que lleva a cabo el proyecto y el usuario al final toma ese financiamiento y hace un reembolso de los recursos al FIDE de ese financiamiento. Las tecnologías que pueden participar en el programa son varias, de hecho son vastas y cada vez se van agregando más dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Es parte de la flexibilidad que nos da el poder utilizar recursos propios. Justamente que tenemos esta lista siempre en movimiento, pero bueno, obviamente son para sustitución de equipo, optimizar procesos, innovación tecnológica, o adquisición nueva de equipo eficiente. Es parte, digamos, no me voy a meter a todo esto, pero lo dejamos en la presentación para su consulta. Las condiciones de financiamiento son básicamente las siguientes, son créditos mayores a 2 millones de pesos. Entonces, estamos hablando prácticamente de mayores a $100,000, por ponerlo en algún parámetro que todos podamos entender para usuarios que estén en tarifas de baja o media tensión y dirigidos, como decíamos, al sector productivo. Podemos financiar el 100% de la inversión, incluido también el diagnóstico energético si fuera necesario. Y también se puede incluir el prefinanciamiento, es parte de lo que financiamos, y la inversión se paga en 4 años. Las tasas de interés que se pagan actualmente por estos créditos que ustedes ven ahí, dependiendo del monto de crédito, hasta 2.5 millones de pesos es la tasa de referencia del Banco Central, más 5.5%, y mayores a 2.5 es la tasa de referencia más 4.5 puntos. Para dar una idea, la tasa de referencia al día de hoy anda alrededor de 11.2%, ¿no? Entonces, es como
cómo se plantean la mecánica financiera del proyecto. También importante, tenemos un periodo de gracia para todos nuestros clientes de 2 meses después de que se termina la instalación, obviamente para que ellos puedan ver los beneficios del proyecto y después puedan hacer el primer. Vamos a pasar rápido por un par de casos de éxito. Un par de proyectos. Este proyecto se firmó en un hotel en Veracruz. Un hotel, se cambiaron 117 equipos de aire acondicionado. Tenían un chiller ya de bastantes años y se cambiaron por equipos tipo mini splits. Y bueno, en resumen, lo que tenemos ahí es un ahorro de poco más del 40%, tanto en energía como en los costos de energía de los mismos, y un periodo de recuperación de 3.5 años más o menos, ¿no? Y la que sigue también es una empresa, es una industria de manufactura de partes automotrices, que es una industria muy bollante en el país, donde se hicieron cambio de iluminación, ¿no? Esta iluminación encontramos todavía este tipo de luminarios T8, T5, aditivos metálicos, y bueno, aquí lo que se hizo fue justamente cambiar por tecnología LED, la que sigue, por favor, y obviamente con un sistema ya de control, que es parte de las innovaciones que se están llevando en el sector, que es justamente el que puedan interconectarse tanto las luminarias como los centros de datos, justamente para hacer la gestión tanto de apagado y encendido como de atenuación de algunas áreas, dependiendo de las necesidades particulares de cada una de ellas, ¿no? Sigue, por favor. Este proyecto en particular tuvo ahorros de mayores al 60% y una recuperación en más o menos 5 años, ¿no? Después pasaré a lo que es el proyecto de eficiencia energética con recursos de terceros, va dirigido a las MIPYMES. Estas MIPYMES son de gran importancia para el país. Ahí vemos la importancia que tenemos en México de esto: 72% del empleo, 52% del Producto Interno Bruto y 14% en el consumo de energía, es lo que representa. Aquí vemos justamente esto es para mejorar la competitividad de las empresas en el sector MIPYME, y es un programa que hacemos de forma masiva. Estas son las tecnologías que financiamos actualmente en el programa. También están en constante movimiento dependiendo de las necesidades. El esquema de participación es justamente lo complicado de estos esquemas, es alinear a veces los intereses de cada una de las dependencias que vemos ahí en el lado izquierdo, que son varios ministerios del país, tanto de energía, hacendarios, economía, medio ambiente y todo, incluso conseguir fondos internacionales y nacionales para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. Actualmente es un esquema que se está desarrollando desde 2011. Actualmente llevamos una línea de crédito de Nacional Financiera, y bueno, pues ahí vemos, digamos, las tasas de interés que están recuperando. Lo interesante del esquema, la que sigue, por favor, es justamente que todo esto se fondea a través de un fondo para la transición energética que opera la Secretaría de Energía. Nacional Financiera otorga los fondos para poder hacer los préstamos a los beneficiarios, y nosotros tenemos como socios estratégicos justamente la parte derecha o la columna de la extrema derecha, los fabricantes distribuidores que van a ofrecer justamente las medidas de eficiencia energética a las MIPYMES, y a través de ellos se hace toda la gestión de crédito, que se hace a través de sistemas informáticos donde automáticamente tanto la evaluación técnica y económica se hace en línea, sin necesidad de que entre ninguna persona a hacer una evaluación particular, por lo cual son muy ágiles. Importante, es un programa que destacó y reconoció la Agencia Internacional de Energía como un ejemplo que se puede seguir en otros países, como el impulso de la eficiencia energética en MIPYMES. Y nada, para poner unos casos de éxito, aquí hay algunos ejemplos de casos que tenemos particulares para cambio de tarifa, para pasar de baja tensión a media tensión, lo que involucra una reducción en el propio
facturación, también el tema del factor de potencia para evitar penalizaciones por parte de la empresa eléctrica, bueno, pues, y también la sustitución de equipos tan sencillos como un refrigerador. Es importante el tener tanto soluciones para la gran industria como la muy pequeña o microindustria, y poder ayudarle en el tema de eficiencia energética, ¿no? Bueno, para mayor información, digo, para no afectar el tiempo, pueden encontrar obviamente todos nuestros servicios y nuestros programas dentro de nuestra página de internet. Y nada más para cerrar, diremos cómo fue nuestros resultados en el 2023. Como pueden ver, son los recursos que ejercimos, 643 millones de pesos, que son algo así como 32 millones de dólares, que estuvimos ejerciendo en el 2023. Y la que sigue, por favor. Y bueno, traducido en el ahorro económico total que representó para todos los actores, o para la gran diversidad de actores que están involucrados en la eficiencia energética, ya que pues, estos beneficios son para varios actores, no solamente para el cliente. Representan beneficios económicos anuales por 490 millones de pesos, es decir, algo así como 24 millones de dólares. Es decir, prácticamente en poco más de un año se pagan los costos o los recursos que se ejercen en los programas con los beneficios económicos de los mismos. Y bueno, ya para no extenderme mucho más, pues hasta ahí quedaría mi presentación, y bueno, quedo a disposición de las preguntas que hay al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, gracias. Ahora la vamos a invitar a Olga, que perdón, alteré el orden que había anunciado originalmente. Me confundí ahí en el cambio de presentación. Así que, Olga, bienvenida. Ahí, cuando quieras, puedes comenzar tu presentación. Bueno, no hay problema, Andrea. Muchas gracias. Una bienvenida para todos. Espero me estén escuchando bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Espero ser breve. De hecho, voy a poner tiempo para no extenderme demasiado, porque estos temas, como lo mencionaban los panelistas anteriores, son temas un poco extensos. Yo voy a focalizar mi presentación en un instrumento que nos parece novedoso a nivel internacional, incluso y latinoamericano, y es los incentivos tributarios de las leyes del Estatuto Tributario y de las leyes 1715 y 2099, que es la más reciente del 2021. No sin antes comentarles que Colombia tiene un fondo que es el FENOGE, que es un fondo que se nutre con un porcentaje de venta de energía del mercado mayorista de energía eléctrica, que es muy importante porque ese fondo se creó a partir de la ley 1715 del 2014, se reglamentó en los años posteriores, pero ha financiado algunos de los proyectos, por ejemplo, de reemplazo de refrigeradores o neveras en la región Caribe, en 3 departamentos de los 7 de la región Caribe, con resultados exitosos. Ahí se invirtieron cerca de 30 mil millones de pesos colombianos, que en su momento eran aproximadamente 10 millones de dólares, para reemplazar más o menos 30.000 refrigeradores domésticos en estratos 1 y 2 de la región Caribe colombiana. Lo menciono porque no voy a ahondar en eso. También menciono los demás instrumentos que tiene la banca de primer y segundo piso, la banca de desarrollo como Bancoldes, para proyectos de eficiencia energética, en su momento hoteles y hospitales, la banca de desarrollo territorial como Findeter, que también ofrece a los entes territoriales una oportunidad para hacer ciertos programas y desarrollarlos en sus regiones, y también cooperación técnica internacional. Destaco una que llevamos trabajando con Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial tal vez más de 5 años, en donde hemos inyectado tanto recursos de presupuesto general de la Nación, importantes, canalizados a través de la UDME, pero también recursos de cooperación técnica a través de ONUDI, y finalmente cooperaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Para entrar en materia y entrar en el foco que nos trae como novedad, y así decidimos un poco con Andrea y al interior de la UDME resaltar el tema de incentivos tributarios. Voy a hablar primero porque es importante tener un marco normativo y de política muy sólido.
nosotros tenemos un plan de acción indicativo del Programa de Uso Racional Eficiente de Energía, que por su sigla es PAI-PROURE, que tiene una visión 2022-2023, que fue adoptado, formulado por la UNME, en el marco de las funciones de la UNME, y fue adoptado por el Ministerio de Minas y Energía a través de la resolución 40156 del 2022. Ese está alineado, por supuesto, un momentico, por favor, acá yo voy a mover una cosa. Está alineado con la transición energética justa, que es una apuesta de Colombia del presente gobierno. Está alineado con el Plan Energético Nacional y la consecución de objetivos de política, digamos, asociadas a energía, a los ODS y a cambio climático. Este plan se deriva y articula de las leyes de 697 del 2001, cuando Colombia entró en un proceso como de formulación de programas de eficiencia, también de la 1715 del 2014, que tiene un énfasis en renovables, pero que toca algunos aspectos y programas de eficiencia también, y el 2099, que es ampliación de algunos elementos y algún procedimiento, tanto para fuentes como para eficiencia y finalmente para hidrógeno verde y azul en principio. Esta última, la 2099, lo menciona como única condición para el otorgamiento de incentivos tributarios. Esto impacta directamente en, digamos, como la definición de los equipos, elementos y maquinarias que vamos a ver que son objeto o a los cuales se puede acceder a través de estos mecanismos, con un análisis metodológico del PAI-PROURE que parte del mejor potencial que se tiene, y luego de un análisis beneficio-costo en 3 niveles, en donde en la medida en que, por ejemplo, para el privado sea menor que 1, se diseña un instrumento de este estilo, como los incentivos tributarios para ayudar al cierre financiero, y también como condición que el beneficio-costo para la sociedad, pues por supuesto sea mayor que 1, y eso nos da la justificación para poder decir que se requiere el diseño de este tipo de instrumentos para poder apalancar inversiones y poder cerrar o apoyar el cierre financiero de algunas inversiones en materia de eficiencia energética, pero también en materia de fuentes no convencionales de energía renovables y en materia de hidrógeno verde, azul y últimamente blanco. La visión, yo voy a pasar muy rápido por la visión, por supuesto del tema es reducir, acá, digamos, todas las brechas en el uso mediante la opción de medios, dispositivos y equipos que sean cada vez más costo eficientes. Eso es como una de los requerimientos, y por supuesto está alineado con los ODS, que son, digamos, el 7, el 11 y el 12 y el 13, que ustedes conocen mucho más que yo, que es energía asequible y no contaminantes, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable y acción por el clima. Luego entonces pasamos un poco a ver por qué apostarle a la eficiencia energética, y vemos grandes motivadores de esa eficiencia energética, y es que en Colombia solo el 31% del consumo de energía es energía útil. Vemos que hay una oportunidad y un gran potencial a través de un recambio tecnológico, dependiendo de si usamos la mejor tecnología a nivel nacional o internacional, y eso me lleva a decir que uno puede pasar de un consumo de energía entre un 38% hasta un 62%, ¿cierto? Por cuenta del recambio se podría reducir ese consumo, y luego su consecuente ahorro estimado en 6.600 y 11.000 millones de dólares al año, según un estudio que hicimos que es el balance de energía útil para Colombia en el 2018. La eficiencia energética, como vamos a ver más adelante, por supuesto, aporta al abastecimiento de energía seguro y confiable, contribuye a alcanzar un precio razonable de energía. Esto hace que sea bastante justo el tema y ayuda a mitigar el cambio climático. Cuando hablamos de números ya para cada una de estas motivadores, estamos hablando de unos números que me llevan a decir que, por ejemplo, en el caso de abastecimiento, reduce el crecimiento del consumo de 2.38% a 0.35% promedio. Esto es con base en la línea base 2019, porque recuerden que el PROURE se adoptó en 2022,
y luego entonces es un promedio del periodo 2022-2030. En términos de competitividad, pues ahorra el país 1.688, esto estamos hablando de una meta indicativa, ahorra 1.688 para el mismo periodo, y luego en mitigación evita 85 millones de toneladas de CO2 en el mismo periodo. Rápidamente acá pues están los principales elementos que están asociados, por ejemplo, a cuál es la estimación para transporte, industria, residencial, terciario y otros, y estamos haciendo las cuentas de que, claro, pues transporte es el mayor consumidor, pero también el que mayor aporta a la reducción de ese valor de 1.600 o de esos petajulios de 1.688 durante el periodo 2022-2030, y luego tal vez más por la reconversión, por el uso de energía eléctrica que reemplace motores de combustión interna, y la eficiencia es, como ustedes saben, más casi que 3 veces. Residencial, hay unas apuestas en refrigeración, en iluminación, en industria hay apuestas en vapor y calor, que es el mayor, digamos, uso del sector industrial, casi que con un 88% de la energía, la demás es eléctrica, y en terciario, digamos que está muy enfocado a iluminación y acondicionamiento de espacios. Aquí hay algo importante y es que como novedad entra el tema de construcción sostenible, y vamos a ver por qué. Esta es un poco la misma gráfica, no me voy a tener ahí, para empezar a hablar de ese marco normativo de incentivos tributarios tan importante para nosotros en este momento en Colombia, y es que parte del estatuto tributario de la ley 1715, por medio de la cual se regulan las energías renovables al sistema energético colombiano o nacional, la promoción de fuentes, pero también de uso eficiente, y el marco legal que permite esa aplicación de los incentivos. ¿Cuáles son los 4 incentivos? Deducción de renta, exclusión de IVA, exención arancelaria y depreciación acelerada. ¿Cuáles son los que refuerza o cambia dentro de la ley 2099? Los mismos para eficiencia, permite que todo el proceso se certifique en la UDME, porque anteriormente para eficiencia pasaba por la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental por delegación del sector ambiental, pero acá, según esta ley, ya la UDME certifica como último paso para que el solicitante entre y haga lo que corresponda con la DIAN, en este caso para Colombia, y haga efectivo el beneficio tributario o los beneficios tributarios, porque son más de uno, como ya vieron en el cuadro anterior. Esta ley incluyó el hidrógeno verde y azul, y esta ley amplió los incentivos para gestión eficiente. Se tenía exclusión de IVA, pero amplió para depreciación acelerada, amplió para deducción de renta, no descuento, sino deducción, y para exención arancelaria. Según la 3, me devuelvo, aquí estas leyes al final nos otorgan a nosotros, más bien nos dan como la obligación y potestad de definir un marco, un desarrollo específico a través de una resolución, que en este momento es la 319 del 2022, por la cual se establecen tanto los requisitos como el procedimiento para que el solicitante postule su proyecto, y ese proyecto, digamos, se traduce en equipos, elementos, maquinarias o servicios que puedan ser objetos según la lista que la UDME construyó, y por eso inicié con PAI-PROURE como programa, porque eso depende de lo que se priorizó en PAI-PROURE, por lo menos para gestión eficiente de la energía, y se puedan acceder a los incentivos de las leyes que ya mencioné. Luego entonces define y hace una lista taxativa que se publica de bienes y servicios que son considerados objeto del beneficio tributario. Acá los vamos a ver muy rápidamente, y hay una lista de transversales en donde está iluminación LED, medición y submedición inteligente, auditorías energéticas, vehículos eléctricos, distritos térmicos, y hay unas específicas que están ya como sectorizadas, que es residencial, transporte, industria y construcción sostenible. Con cada una de ellas vemos un poco en transporte, por ejemplo, transporte de carga a gas, transporte de pasajeros a gas, transporte eléctrico férreo, transporte eléctrico público, en industria y sector industrial, fuerza motriz, calor directo e indirecto, refrigeración, climatización, y en construcción sostenible, que eso ha sido un paso importante, sobre todo tal vez de los últimos 8 años, o menos tal vez,
es medidas pasivas en edificaciones que hagan que la carga térmica se disminuya al interior de una edificación y que en todo caso los equipos de uso final que se requieran, como el aire acondicionado, se usen de mejor manera y consuman mucho menos. Este es importante resaltar. Luego entonces viene la lista del anexo 2 que tiene que ver con el almacenamiento de energía, las termoeléctricas, hidroeléctricas no están, las termoeléctricas están más enfocadas a mejoras y buenas prácticas de operación. También está el sector minero y el sector de hidrocarburos con optimización de procesos, generación de energía, recuperación de gas de TEA y otros elementos claves. La ampliación, nosotros tenemos un instrumento que se llama ampliación de lista, sobre la cual el usuario o solicitante puede en algún momento presentar con una justificación y con un formato, algunos equipos, maquinarias o elementos que puedan ser objeto y que en su momento, según el PAI ProURE, según la resolución 40.156 y la 319, no fueron considerados. En este caso, siempre que esté la medida evaluada. Esto tiene unas etapas ya, digamos, de revisión. Esto entra en el solicitante en línea, en la página de la UDME. Entra en línea, hay una etapa de revisión inicial que es de completitud, que son 10 días hábiles. Luego viene la etapa fuerte de evaluación, que son 35 días hábiles para el caso de gestión de eficiencia de energía. Y luego viene una etapa final de certificación en la cual se le otorga a esos bienes y servicios y elementos postulados la posibilidad de que ante la DIAN puedan obtener ese beneficio, bien sea de exclusión, de deducción de renta, de depreciación acelerada y de exención arancelaria. Los resultados rápidamente de la aplicación en la historia que llevamos, que es, bueno, cortando un poquito de la anterior resolución que era la 196, que eso fue 2020, a la fecha, con corte septiembre del año pasado, tenemos, como ustedes ven, esto solamente es para indicarles que ha sido muy importante el desarrollo de este instrumento. En edificaciones, por ejemplo, medidas pasivas y activas, se han presentado 265 y han sido exitosas cerca de 165, para transporte 119, han sido exitosas 76, para terciarios 105, 74 exitosas y pues así más o menos con un promedio de éxito entre 70 y 75%, lo cual es muy bueno. Certificados favorables, aquí voy a señalar solamente esto porque ya se me está acabando el tiempo, y es que acá nosotros hacemos el cálculo. Recuerden que tenemos una meta indicativa para cada sector, y en este caso aquí se indican en transporte de carga, estos son 315.000, esto de estar en 1.000, terajulios de 600.000 que estaban propuestos como meta indicativa para transporte, luego férreo y finalmente un total de 615 terajulios. Estos son 615 terajulios. Y luego acá hay unos datos de inversión importantes que ustedes están viendo, y unos datos de cuánto le aporta en toneladas de CO2 reducidas equivalentes, ¿no? Para el sector terciario vemos algo similar, un comportamiento en el sector terciario. Por ejemplo, hay temas de alumbrado público muy fuertes, hay iluminación interior en centros comerciales. Esto ha llevado a un ahorro de 512 terajulios. Por ahora, eso es lo que quería compartirles. Sé que el tiempo es corto, pero bueno, espero haya sido muy importante, claro y demás. Y pues, por supuesto, estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Olga. Bueno, gracias por la presentación. Lo vamos a invitar a Jorge, del Ministerio de Industria, Energía y Minas de Uruguay. Jorge, buenos días. Y les recuerdo a toda la audiencia que pueden hacernos llegar, los que todavía no le hicieron, sus preguntas vía la plataforma. Adelante, Jorge. Acá estoy, ¿verdad? ¿Están viendo Sí. el inicio? Sí, Fantástico. sí. Bueno, Andrea, gracias a ti y a tu equipo por
por darnos la oportunidad. Mi nombre es Jorge Peña, saludos a todos. Acá es la tarde, son las 1 de la tarde, pero buenos días a quien corresponda. Yo coordino el Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética, el FUDAE, que es un instrumento que tiene la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería para llevar adelante, para financiar varias de las iniciativas en eficiencia energética en el país. Les voy a contar un poco de eso y les voy a dar un poco de contexto. Tenemos una ley, la Ley de Eficiencia Energética, que es del 2009, reglamentada en el 2012 en Uruguay. En ese marco se le da institucionalidad a la eficiencia, se le da claro interés nacional y se la define concretamente. En el caso particular de Uruguay tenemos una definición que implica que la sustitución por energías de combustibles fósiles por energías renovables también se considera eficiencia. Entonces todo lo que se trabaje en ese sentido con las energías renovables entra en los mecanismos nuestros de promoción de eficiencia. Esta ley implica que creamos un Plan Nacional de Eficiencia Energética que está vigente hasta este año. Estamos ya trabajando en el plan siguiente. Abrió el Sistema Nacional de Etiquetado. Creó este FUDAE, este Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética que les comentaba al principio, que es el mecanismo de financiamiento de todas las iniciativas, y también abrió la posibilidad de unos cambios en los incentivos tributarios para promocionar eficiencia energética. En particular, respecto del FUDAE en sí mismo, es un fideicomiso donde los principales recursos salen de la venta de energéticos de las principales empresas prestadoras de servicios de energía. Estamos hablando de energía eléctrica, que aparte de UTE, ANCAP por los hidrocarburos y 2 empresas comercializadoras de gas en Uruguay, aparte de que permite aportes especiales por las construcciones centrales de combustibles fósiles o aportes, donaciones de organismos internacionales o nacionales. Todo para el trabajo en eficiencia. ¿Qué trabajos en particulares? Bueno, el apoyo a las inversiones en los distintos proyectos de eficiencia, el desarrollo de diagnósticos, cambio cultural, apoyo a laboratorios, fiscalizar y regular, fiscalizar el ticket de eficiencia. Todo el ecosistema de eficiencia está apoyado por este fideicomiso a través de la Dirección de Energía. La otra cosa importante que crea, el otro instrumento importante que les voy a hablar un poco más adelante con detalle, es un esquema de certificados blancos, es nuestro esquema de certificado de eficiencia energética. Esta ley también, bueno, en estos tributos diferenciales que les comentaba, ayuda a promover algunas cosas, como por ejemplo, permite bajar los tributos a equipamiento eficiente o subirlos a equipamiento ineficiente, o a empresas que se dedican a los servicios energéticos como la SESCO. En su momento había un incentivo para exonerar del impuesto a la renta a aquellas empresas SESCO. Y otra cosa que habilitó esta ley, que por lo menos para el lado del Estado es algo importante, es que habilitó que el Estado trabajara con ESCOs de manera directa, sin pasar por procesos licitatorios, cuando las ESCO implementaran en el Estado proyectos basados en contratos por desempeño. Que eso de alguna manera agilizaba los tiempos administrativos para realizar esos proyectos. Conjuntamente a eso, y no es específicamente del Ministerio de la parte de Energía, es de la parte de Economía, pero igual vale la pena mencionarlo, hay una Ley General de Promoción de Inversiones que tiene un punto específico, un ítem, un indicador particular de evaluación, que es en tecnologías más limpias, y ahí hay un montón de clasificaciones y de proyectos que se permiten presentar a esta Ley de Promoción de Inversiones, con los cuales se logra un mayor porcentaje de exoneración en el impuesto a la renta de esa empresa que está haciendo la inversión. Pero bueno, dentro de los instrumentos concretamente que se trabajan desde la Dirección de Energía y se fomentan a través del fideicomiso, hay como una ruta, una carretera, donde nosotros tratamos de acompañar a todas las empresas, organizaciones, instituciones a desarrollar los proyectos de eficiencia. Tratamos de apoyarlos desde el arranque, desde el inicio, de cuando empiezan a diagnosticar un proyecto, en su proceso de implementación con distintos apoyos, distintos incentivos, beneficios, y después al final en una etapa de reconocimiento. En un camino que no termina ahí, porque generalmente los invitamos a reenganchar con un siguiente proyecto y otro más y otro más. Tenemos varias empresas que son habitué de nuestros instrumentos y de nuestros apoyos, que en algunos más adelante les voy a comentar. Pero bueno, en una especie de camino que ellos continúan entrando una y otra vez. Dentro de esos les voy a mencionar algunos al pasar y me voy a concentrar en 2. En esta etapa inicial tenemos un apoyo que es la línea de asistencia para eficiencia energética, que es una línea para apoyar los diagnósticos que puedan hacer distintas SESCOs en distintas empresas o instituciones.
ese apoyo va entre reembolsar entre un 50 y un 85% del costo de hacer esa auditoría, con distintos topes monetarios, dependiendo si es una pequeña, mediana, grande empresa, etcétera. Y también tenemos esquemas de autodiagnóstico, ¿no? Diagnóstico propio para algunos sectores como sectores primarios de tambos y establecimientos hortifrutícolas, para MIPYMES, para micro, pequeñas y medianas empresas, y también para hogares. Luego de que las empresas, ya sea por uno u otro mecanismo, o independientemente implementan o buscan implementar proyectos, hay distintos apoyos que tenemos, algunos más focalizados que otros. Tenemos apoyos específicos para esos productores rurales, especialmente aquellos que se autodiagnosticaron. Tenemos apoyos también para MIPYMES, autodiagnosticadas o no. En el caso de MIPYMES hay una ventanilla abierta para presentar proyectos, ya sea que vengan con el proyecto ya implementado y buscan un reembolso o parcial de ese proyecto, o que vengan con la idea de hacer un proyecto y el ministerio los ayuda con una preevaluación y se lo puede aprobar o no, o sugerirles mejoras a esos proyectos. Tenemos un esquema también que se llama la eficiencia por barrios, donde buscamos, asociado, por ejemplo, a una charla de difusión general sobre conceptos de eficiencia, que vamos a una localidad en particular, asociados con algún organismo o una institución de corte social que esté trabajando en la zona donde vamos, ayudamos a esa institución a implementar algún proyecto de eficiencia energética propio, o que ellos estén patrocinando en algún tercero de esa localidad, de ese lugar donde vamos. Y también asociados a localidades o lugares concretos, tenemos una línea específica que se llama Localidades Eficientes, que trabaja con alcaldías o municipios vinculados al sector público u organizaciones sociales que trabajan también de manera pública, y este mecanismo que tiene algunos subproyectos que son de corte social, ambiental o turístico, promueve proyectos de eficiencia energética, pequeños proyectos de eficiencia energética en esos lugares y con esos perfiles. Acá se han promocionado desde cambios de iluminación, movilidad eléctrica, climatización, ahorros de combustible, una variedad, un abanico bastante grande. Me voy a saltear el último de la parte de los apoyos en la implementación. Me voy a saltear también el primero de la parte de reconocimientos, porque voy a volver a ellos y son los que me voy a profundizar un poco más. En la parte de reconocimientos, quiero destacar el Premio Nacional de Eficiencia Energética, que lleva unos 15 años en la vuelta con nosotros. Es un reconocimiento que no es monetario, solo es un reconocimiento público a todas aquellas empresas que han realizado proyectos de eficiencia. Empresas, instituciones, acá está metido el sector público, educación, e incluso las ESCOs. Parte del premio implica el reconocimiento de lo que llamamos la ESCO del año. Es un reconocimiento público a aquellas empresas, instituciones que han trabajado en eficiencia energética o promueven eficiencia energética, como en el caso de la ESCO. También tenemos una línea de trabajo específica con la educación media, con secundaria en particular, donde promovemos que los alumnos de los distintos institutos realicen diagnósticos propios en sus establecimientos, en su comunidad, haya un derrame de lo que hacen, del concepto de trabajar en el concepto de eficiencia energética. Los premios de alguna manera los ayudan a implementar esas medidas que identificaron, y algunos de estos centros, que ya hace más tiempo que están trabajando con nosotros, ya se han graduado de simplemente hacer un diagnóstico en el centro, y salen a hacer comunicación y cambio cultural y a fomentar la eficiencia energética en toda su área de influencia. Y ahora me vuelvo a los dos anteriores que dejé en el camino. El primero de ellos es nuestro programa Subite. Nuestro programa Subite es un programa amplio de promoción de movilidad eléctrica. Tiene distinta cantidad de apoyos económicos que pueden ir desde $250 a $85.000. En algunos casos tiene algunos otros beneficios particulares, y tiene 4 sabores, por decirlo de alguna manera: Subite Ómnibus, Subite Pasajeros,
y después motos y triciclos que van juntos. Y acá algunos números que les quiero destacar respecto de ellos. En el caso en el Subite Ómnibus, Subite Buses, es un proyecto para incorporar buses eléctricos de afectación pública en los gobiernos departamentales por fuera de Montevideo, en lo que nosotros llamamos el interior del país. Ese programa tiene un fondo particular de $1 millón, se dan $85.000 por apoyo, y apoyó en estos últimos meses la incorporación, o está apoyando porque no todos los ómnibus ya vinieron, la incorporación de 12 vehículos, que son aproximadamente dos tercios de los ómnibus eléctricos que van a estar circulando en estos meses por fuera de lo que es Montevideo. Este mecanismo está cubriendo 2 tercios de las necesidades identificadas en los gobiernos departamentales del interior del país. Por el lado, Subite Pasajeros es un proyecto de recambio de taxis, remises y vehículos de transporte de aplicaciones, Uber o lo que sea, no voy a dar muchos nombres. Es un recambio, es para aquellos permisarios de aplicaciones, remises y taxis que tenían vehículos a combustibles, que se pasan a un vehículo eléctrico. Este es el mecanismo que los apoya. Era un fondo de $500 millones, le daba $5.000 de apoyo por cada vehículo. Se dieron 100 apoyos y eso representó el 50%, o sea, se dieron, porque este fue un programa el año pasado, representó el 50% de los vehículos eléctricos que se incorporaron para taxis, remises y transporte de aplicaciones durante el año pasado. Y por último, en el caso de motos y triciclos, son $300.000 de fondo. También el apoyo es variable. Además, en este caso se les ayuda con la UTE, la empresa eléctrica, los ayuda con aproximadamente 2 años de energía. La empresa nacional de seguros le da un seguro básico de 1 año, o sea, lo pagamos nosotros a través de ellos. Y se dieron 100 apoyos, que es más o menos el 30% del mercado del tipo de motos que queríamos promocionar, que son motos con baterías de litio y algunos otros requerimientos especiales. Pero bueno, lo interesante de estos programas es que de alguna manera, si bien los números en bruto no son mucho, 100 autos o un poco más de 100 motos, porcentualmente para nosotros como país son valores bastante representativos. Y el otro que les quería comentar, el otro de los instrumentos que les quería traer a colación, es el de los certificados de eficiencia energética, aquellos certificados, esquemas certificados blancos que les hablaban al principio. Los certificados de eficiencia energética son un reconocimiento económico que da el Ministerio a proyectos de eficiencia que se implementaron exitosamente. Son proyectos ya implementados, ¿tá? Esos proyectos contribuyen a la meta de energía habitada que tenemos registrada en nuestro plan de eficiencia. Entonces, estos certificados ayudan a hacer atractivas o más atractivas aún las inversiones en eficiencia, ayudan a mover el esquema de ESCOs que se dedican a trabajar y a implementar estos proyectos. Es un buen mecanismo, es una buena ventana de promoción de los buenos casos, y a nosotros nos sirve como información para hacer el seguimiento de la meta de energía habitada que tenemos en el plan. Nos da información de qué se está haciendo y cuánto están ahorrando, y para ver si estamos llegando o no a los objetivos que tenemos previstos. Los certificados está abierto a todos los sectores de la economía, a todos los usos y fuentes, y en todo el territorio nacional, salvo algunas excepciones como las zonas libres de impuestos, por ejemplo. Y son proyectos que, como les comentaba, ya se implementaron, vienen recién al año de implementarse, desestacionalizan el ahorro de ese año y lo proyectan en su vida útil. Tiene 2 formas de presentarse, una a través de medidas estandarizadas y otras no estandarizadas. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el caso de las medidas estandarizadas, si bien está abierto a todos los usos, todas las fuentes, a todos los tamaños de proyectos y empresas, requieren la intervención de un agente certificador de ahorros, e incluso en algunos momentos requieren, para algunos niveles de ahorros, para un tamaño de proyectos, requieren la implementación del Protocolo Internacional de Medida y Verificación de Ahorros, ¿tá? Pero por otro lado hay un conjunto de medidas estandarizadas donde el Ministerio es el agente certificador, por decirlo de alguna manera, y que conservadoramente, con ciertos parámetros, hace unos cálculos estimados de esos ahorros. O sea, el usuario final, simplemente en un trámite que puede no ser mucho más complejo del trámite que uno precisaría para sacar un pasaporte, se presentan en un formulario con la factura y algunos datos del proyecto, y es el Ministerio el que les calcula los ahorros y les da el beneficio. En ese caso es más rápido de postularse, es más rápido de recibir el beneficio, es una ventana que está permanentemente abierta, y en ese caso hay 6 tipos de proyectos que nosotros validamos del Ministerio.
Son proyectos que tienen que ver con paneles solares térmicos, fotovoltaicos, vehículos eléctricos livianos, iluminación LED, todo el equipamiento clase A que tenemos en el Sistema Nacional de Etiquetado, y que en ese caso son heladeras, refrigeradores y equipos de aire acondicionado, y las bombas de calor para agua caliente sanitaria. ¿Por qué son importantes en general los certificados? Los certificados están funcionando desde el 2016. En estos 8 años hemos entregado 750 reconocimientos a 450 beneficiarios, o más de 750 reconocimientos a más de 400 beneficiarios, con lo cual están viendo que hay beneficiarios que han vuelto a reenganchar en estos esquemas. Se entregaron un poco más de 10 millones de dólares en estos años a más de 1.200 medidas implementadas. Algunas de ellas lo que nosotros llamamos como medidas distribuidas, es decir, una medida que se hizo en 80 o 100 lugares. Esas medidas implicaron unas inversiones de más de 200 millones de dólares con ahorros anuales de 40 millones de dólares por año. En términos de energía, eso son aproximadamente el consumo de unos 240.000 hogares, del perfil del consumo de los hogares nacionales del Uruguay, y para que lo tengan en una perspectiva, eso, a la perspectiva uruguaya, eso es aproximadamente el doble de la cantidad de hogares que hay en la segunda ciudad más grande del país. Montevideo es la más grande, la segunda ciudad de la costa. La cantidad de ahorros que representan estas medidas que nosotros reconocimos, estos ahorros que se certificaron, es aproximadamente el doble de hogares que hay en esa ciudad al día de hoy. Y bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias, quedan los contactos ahí para bueno, cualquier cosa que podamos ayudar después. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, les pido a los de vos quedate y bueno, te fuiste. Les pido entonces que se sumen a todos los panelistas. Vamos, gracias a todos por las presentaciones y por cumplir el tiempo que les habíamos prometido. Mucha información, creo que nos llevamos muchísima información, súper útil, súper interesante. Muchos instrumentos que ojalá, bueno, puedan tomar otros países para seguir promoviendo este tipo de iniciativas, por supuesto cada una adecuándolo a lo suyo. Tenemos algunas preguntas en el chat, le invito al resto a seguir sumando preguntas si tuvieran. La primera tiene que ver, y acá lo abro, algunos lo mencionaron, otros por el propio esquema entiendo que está, pero la primera tiene que ver con qué nivel implementan los protocolos de medición y verificación, y si en los casos que lo implementen, si implementan el IPMBP. Creo que en el modelo ESCO es casi obvio que se implementa, y Juan Andrés nos dirás, pero bueno, también el resto, Jorge, algo mencionaste, quizás dirigiría más la pregunta a Olga y Eduardo, que por ahí no fue un tema que abordaron en sus presentaciones. Andrea, gracias. Sí. Nosotros como país, digamos que hay cierta dificultad de implementar el MRV según las normas establecidas para todas las iniciativas, pero hay algunas que sí tienen, digamos, por ejemplo, para entidades públicas, según la ley del plan de desarrollo y según una resolución de la UDME 016, ellos tienen que seguir por obligación realizar una auditoría, realizar una línea base según el método, la metodología que la UDME establece, y por supuesto hacer un reporte según las normas. Pero esto no sucede de manera generalizada, y eso ha impedido que hagamos una suma de un aporte real del impacto en reducción de consumos producto de medidas de eficiencia energética. En incentivos tributarios se hace una cuenta que por ahora no tiene una metodología para no complejizar el tema y no, digamos, llevar a que muchos solicitantes no lo logren en el intento de acceder. Entonces lo que hacemos es dejar un poco libre, pero eso a su vez sabemos muy bien hoy que es una tarea que se viene para poder estandarizar, normalizar, y que podamos nosotros hacer un ejercicio un poco más riguroso en ese sentido. Eso es lo que tengo que decir desde Colombia. Gracias. Gracias, Olga. ¿Eduardo? Sí, ¿qué tal? Bueno, en el caso de nosotros como FIDE depende mucho del tipo de proyecto que se está realizando, el tipo de medición o de certificación de beneficios que se otorga. En el caso de los programas que nosotros regularmente llevamos, toda la evaluación de los programas masivos se hace de manera automatizada, es decir, tenemos nuestros sistemas informáticos para que hacen la evaluación de ahorros
de manera automática. Sin embargo, dependiendo del tipo de proyecto, si hacemos algunos protocolos de MRV o de medición, reporte y verificación, tanto midiendo antes, midiendo después de la aplicación de la medida y haciendo una evaluación de los ahorros del mismo. Obviamente, para los proyectos grandes hacemos toda la evaluación técnica previa a la implementación del proyecto y posterior a la implementación del proyecto para que justamente certifiquemos que los ahorros se dan en la práctica. Y bueno, sí lo hacemos regularmente, a veces de manera un poco más masiva y automatizada y en otras ocasiones ya puntuales dependiendo del tipo de proyecto. Ok, gracias. No sé, Juan Andrés, Jorge, si quieren comentar algo al respecto de lo que es el monitoreo y reporte y verificación. Quizás solo agregar que uno de los factores de credibilidad en el modelo ESCO es justamente la verificación, porque bueno, acá en Chile se trató de implementar fuertemente la ISO en el sector energético y a mi modo de ver no tuvo una penetración tan importante, por lo tanto obligó a que las distintas empresas en Chile, una vez que abordaban empresas ESCO, tuvieran que establecer una línea base. Y ya eso era visibilizar cómo se usa la energía, que es más allá de cómo me llega la factura, la boleta todos los meses, sino que dónde uso la energía, y para después generar la credibilidad de que se redujo el uso energético, la verificación es fundamental. Y ahí es uno de los aspectos que trabajó fuertemente la ANESCO y junto con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, cómo acreditar a los verificadores, cosa que estos verificadores tuvieran una base común. Que ahí yo creo que fue una de las buenas experiencias que tuvimos nosotros en base a tener ahí auditados a estos certificadores. Yo comento. Gracias por el aporte. Jorge. Sí, nosotros tenemos desde el Ministerio adoptado el Protocolo Internacional de Verificación de Ahorros, oficialmente como una de las formas de medirlos y de presentar los distintos proyectos. Y en el caso de los certificados de eficiencia que yo les comentaba recién, para algunos tipos de proyectos, especialmente los más grandes, es obligatoria la implementación digamos, la certificación de los ahorros bajo el protocolo en la presentación de esos proyectos que vienen a obtener ese beneficio. En aquellos que no es obligatorio, es voluntario y está premiado. De hecho, pueden llegar a llevarse hasta un 50% más del beneficio en el caso de haber desarrollado voluntariamente y ex ante, de manera correcta, la implementación del protocolo. Desde el Ministerio, ya digo, con esa adopción que se hizo del protocolo, en su momento se hicieron promociones para certificar a personas en distintos ámbitos públicos y privados. Se trajo el curso acá, digamos, a los docentes de Uruguay para certificar personas. Tenemos un registro de agentes certificadores justamente que es de donde toman las ESCO y bueno, y las empresas en general, las personas que les van a certificar sus proyectos. Bueno, creo que con esto respondiste. Había una pregunta que preguntaban sobre quién es el agente certificador de los certificados de eficiencia. Creo que ya está respondida. Tenemos otra relacionada con cuál es la flexibilidad para acceder a instrumentos financieros para poder tener proyectos con financiamiento mezclado o combinado, financiamiento, sí, un blended. Ahí no me queda del todo clara, pero bueno, a ver, creo que el tema pasa por si estos mecanismos que fueron comentando ustedes se pueden combinar con otros mecanismos de financiamiento, probablemente del sector privado, ¿no? Bueno, salvo el caso ESCO, que ya es sector privado, pero digo, si pueden ser combinables, ahí está, sería la pregunta adecuada, combinables con otros mecanismos que apalanquen esa inversión. ¿Hay alguna restricción en los casos que presentaron? No, tomé la palabra, pero no hay ninguna restricción y pueden ser complementarios perfectamente. Por ejemplo, tenemos ahorita una cooperación técnica con ONUDI y con recursos de presupuesto general para acompañar a las industrias de algunas regiones del país, apoyándonos o apalancándonos en el conocimiento técnico de las universidades, de algunas universidades de Colombia que son expertas, y perfectamente si ahí se identifica la oportunidad, dando nosotros como esa asistencia y realizando como una auditoría express, vamos a llamarlo así, más bien con poca medición, pero con muy buena evaluación de
qué tanto puede retornar la inversión, qué tanto debe ser la inversión de mantenimiento y en otros equipos, y perfectamente a través de eso se identifican qué equipos que pueden ir a acceder a incentivos tributarios. Ese es solo uno de los ejemplos que cito, que perfectamente permiten combinar los dos temas. Uno impulsa mucho con la auditoría energética y la identificación de oportunidades, y el otro con apalancar un poco recursos para lograr ese cierre financiero cuando existen inversiones un poco duras, ¿no? Digamos en equipos, materiales y maquinaria asociada a la mejora. Entonces ahí hay un claro ejemplo. Ok, gracias. ¿Alguien que quiera agregar algo respecto de eso? Bueno, de parte de FIDE en México, pues realmente tampoco tenemos restricciones. Tenemos, de hecho, proyectos que involucran tanto subsidios por parte del gobierno que se mezcla con aportaciones de los propios beneficiarios, más un crédito, y este crédito puede venir tanto de la banca de desarrollo como de recursos internacionales. Entonces, realmente sí hay flexibilidad para poder utilizar distintas fuentes de recursos para todos los proyectos que realizamos. Simplemente es un tema de analizar y de instrumentar todos los mecanismos financieros. Gracias. Buenísimo, gracias. Y una pregunta para Juan Andrés respecto de lo que comentaste de cómo está la situación de la SESCO en Chile. Es realmente bien interesante. Eran unas cuantas empresas, más de 30 creo que habías mencionado en tu presentación. Entonces la pregunta es, ¿cuál crees que fue el principal driver, o cómo hicieron para remover las principales barreras para despegar y desplegar este mercado de ESCO en Chile? Porque en los otros casos que compartieron los colegas siempre hay una mayor presencia del sector público a través de leyes, normativas y demás. ¿Cómo han hecho en Chile para empujar esto desde el sector privado y para realmente tener el interés de los potenciales clientes y tener el financiamiento? Bueno, ¿cuál crees que fue el principal impulsor, o cómo lo hicieron, ¿no? ¿Qué recomendarías hacer a otros países? Sí, mira, súper buena pregunta, así que la agradezco. Y acá podríamos decir que en un inicio fue un esfuerzo del sector privado, pero después se vio la oportunidad donde uno de los sectores más intensivos a nivel como domiciliario y residencial, aunque no están propiamente tal, como el sector de los hospitales públicos, se adquirió a un proyecto, generó harta visibilidad en los proyectos de esta naturaleza, en el sentido de que iba, por decir algo, desde recambio de luminaria hasta temas de bombas de calor, cómo hacer más eficiente, y fue un trabajo bien mancomunado entre la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, el Ministerio de Salud y las empresas privadas, que se aportaron fondos públicos, pero también se complementaron con fondos privados, y todo esto iba con una línea base que la establecía la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, pero después, al año de operación, había que cumplir con el nivel de eficiencia que se prometía, si no estaban las compensaciones y penalidades, que eso generó como un efecto, un círculo virtuoso de que los proyectos en un 100% se cumplió con lo comprometido y se excedió. Así que fue generando credibilidad en el modelo ESCO, y asimismo tenemos la suerte o ventaja, no sé cómo llamarlo, de que dentro de la asociación tenemos una amplia variedad de oferentes de soluciones, desde lo que viene con las mediciones, la implementación de proyectos, hasta la verificación. Por eso la ANESCO, cuando promueve proyectos públicos, puede integrar todo este paquete, pero también cuando se junta, por ejemplo, con la asociación de viñateros, cuando se junta con distintas asociaciones gremiales, puede atacar el modelo completo y generar una credibilidad en el modelo, en los resultados y en la garantía de que esto no tan solo va a lograr ahorros, sino que va a permitir reducir emisiones sin sacrificar la actual continuidad operacional de las distintas rubros. Buenísimo, gracias. Y esto me da pie a otra pregunta que es para ti y para Jorge, que tiene que ver con cómo hicieron para superar la barrera en general del lado de los estados, ¿no? De los países. Hay bastante resistencia en incorporar el modelo ESCO
como modelo de las compras públicas, porque no es lo habitual, no es el tradicional. Entonces, ¿qué ocurrió o qué hicieron para romper con esa tradición? Porque al final, digo, es cambiar probablemente alguna resolución dentro del Estado, pero a veces cuesta más que conseguir los fondos de parte del inversionista. ¿Cómo han hecho para habilitar el modelo ESCO en el sector público? Jorge, dejo con Andrés primero. No, si quería terminar yo, porque me quedé con alguna de las ESCO, de alguna de las cosas que comentaste antes también, como para aportar algo. Dale. Sí, mira, para nosotros ha sido un tema de dulce y agraz, porque comentaba este caso de que fue un trabajo mancomunado y que esperábamos que agarrara una inercia importante, pero en el sector público es bastante complejo el mover la forma de trabajar, porque hay incentivos que no necesariamente están alineados. Y para poder mover, como esta es por así llamarlo, un elefante grande, hay que trabajar arduamente y de alguna manera, si uno mira a otros países, quizás Chile no está dentro de los pioneros, sino que yo creo que estamos más bien a la cola de leyes de eficiencia energética. Pero logramos que se generara un plan de eficiencia, ayudar en ese sentido, que se generara una ley de eficiencia energética que nos hubiese gustado que fuera mucho más rigurosa, pero se logró. Y de alguna manera, una de las cosas que finalmente se ha ido reflejando es que los sector público hoy día tiene, dentro de la ley de eficiencia energética, tiene que hacer gestión energética. Y por lo tanto ya tienen que dar cuenta y visibilizar qué es lo que se está haciendo en el tema energético, que para nosotros es un primer gran paso. Así que yo creo que por ahí, por lograr en fondo que la ley metiera dentro del sector público con metas hoy día más, por así catalogarlo, más aspiracionales que tan vinculantes, ya es como un gran primer paso. Y lo segundo es que cada vez se está migrando en los hospitales a un modelo de autogestión. Por lo tanto, permite que el hospital pueda, de alguna manera un poco más fácil, mover recursos desde un ámbito a otro. Porque antiguamente pasaba que uno podía generar ahorros en una línea o una partida presupuestaria, pero eso no permitía que se pudiera mover después ese ahorro a otra partida presupuestaria. Por lo tanto, para los hospitales no había tanto incentivo porque si al final esos ahorros van a la cuenta de Hacienda que luego no lo suelta, ¿no? Exacto. Sí, que ahora se ha logrado un poco esa vinculación. Sí, muy bien. Bueno, gracias. Y Jorge, porque ya estamos en hora y un poco cortito, ya veo que todos sentimos cuando hablamos de Hacienda y esas cuentas, esos ahorros. Sí, porque es algo que siempre pasa. Sí, nosotros intentamos un momento trabajar por ese lado y nos encontramos también con esas dificultades, pero igual lo que yo he mencionado en mi presentación de que se está habilitada la posibilidad de que los organismos públicos hicieran contratos directos sin pasar por procesos licitatorios, en el caso de que trabajaran con empresas ESCOs que hicieran el financiamiento de esas medidas en un contrato por desempeño. Y eso anduvo bien, y están dando bien. Por ejemplo, la enorme, si no todo el recambio que hay de iluminación pública que se hizo en los gobiernos departamentales y en todas las rutas racionales a través del Ministerio de Transporte, se hizo en esos esquemas, en una contratación directa con una ESCO, que financiaban totalmente el proyecto, y los organismos simplemente pagaban una cuota que estaba sintonizada con los ahorros. Eso anduvo muy bien acá. Respecto de las ESCOs, y lo cierro por ahí, no hablo del otro, nosotros tenemos un esquema de registro de ESCOs, lo tenemos hace más de 10 años funcionando. En su momento trabajamos en un esquema que teníamos ESCOs categoría A y categoría B. Las de categoría A eran aquellas ESCOs que todos los años presentaban una serie de proyectos con la que habían estado trabajando en una ventana móvil de tiempo para atrás. Desde el Ministerio se evaluaban esos proyectos, de que anduvieran bien, de que hubiesen generado los ahorros que se esperaban. Se le daba esa categoría A y aquellas ESCOs que estaban en esa categoría A tenían una exoneración del impuesto a la renta bastante importante. Eso y los mecanismos de promoción nuestros que de alguna manera incentivaban a que uno viniera con ESCO o tenían algún premio extra si venían con una ESCO, movió mucho el mercado. Llegamos en su momento en nuestro registro a tener más de 100 ESCOs registradas. Hoy tenemos unas 80 que son las que activamente están trabajando en los proyectos que la gran mayoría viene para nuestro mecanismo de promoción. Bien, buenísimo. Bueno, nos quedan algunas preguntas, pero en pos de respetar el tiempo que teníamos previsto para todos, me quedan nada más que agradecerles a todos por la participación, por las presentaciones.
Dejo el aviso, esto va a quedar grabado, el webinar, a todos los asistentes, a todos los que se inscribieron, les va a llegar un mail cuando la grabación esté disponible, junto con las presentaciones. Así que bueno, de nuevo, gracias a todos por la participación, y creo que deberíamos plantear un próximo encuentro para seguir conversando. Creo que nos quedaron varios temas ahí por seguir compartiendo las experiencias y para avanzar. Así que bueno, gracias. Y gracias a todos los asistentes por sumarse, por supuesto, también. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos mis colegas y a todos los asistentes. Muchas gracias también. Que tengan buena tarde o buena noche, de acuerdo a donde estén ubicados. Bueno. Buen día. Gracias, hasta Gracias, luego. gracias. Hasta luego. Adiós, un gusto.